Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos otra vez. Ciertamente ya pasó Navidad. Ya estamos aquí. Un domingo más. Domingo 26. Y bueno, queremos seguir. Queremos continuar con el estudio de la palabra. Queremos seguir aprendiendo. Está por acabarse este año. Y dijo por ahí alguien un año más. Y alguien contestó un año menos. Así de que bueno, sí, así de que vamos a, pues eso significa que tenemos que aprovechar el tiempo. Así de que vamos a sí, ciertamente el clima está muy bonito, está la temperatura muy templada, y creo que algunos van a aprovechar ese día. Pero vamos a aprovechar nosotros del tiempo aquí. Así de que, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, porque ciertamente podemos sentir, podemos ver, podemos palpar tu misericordia, Padre. Al poder estar aquí esta mañana listos y dispuestos a seguir aprendiendo de ti, a seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque hemos podido celebrar un año más la Navidad. Hemos podido celebrar, Padre, el acceso que tenemos ahora a la salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí, poder compartir, de poder estar aquí dispuestos, Padre, para recibir de ti. Bendito Dios, gracias porque a pesar de 2 años de pandemia, Padre, seguimos aquí. Seguimos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por lo que tú estás haciendo, Padre. A pesar de lo que se vea, a pesar de lo que se oiga, Padre, tú sigues en control. Bendito Dios, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes en esta mañana. Gracias por su vida, por su tiempo, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por aquellos que vienen en camino. Gracias te damos por aquellos que tal vez no estén aquí esta mañana, Padre. Independientemente de la razón, Padre, tú la conoces. Bendito Dios, te damos gracias por aquellos que están saliendo de su enfermedad, por aquellos que ya atravesaron alguna otra enfermedad, pero que tú has puesto tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Bendito Dios, te damos gracias por todo lo que hemos podido vivir, por todo lo que hemos podido experimentar a través de este año que casi se termina. Por las cosas buenas, por las cosas no tan buenas, Padre, que hemos podido experimentar y que hemos podido aprender de ellas. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por lo bueno que has sido, por tu bondad, por tu misericordia. Y Padre, sí nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiendo que seas tú quien nos hable, que seas tú, tu Santo Espíritu, hablando y tocando el corazón de cada uno de nosotros, Padre, que podamos discernir en tu palabra y que podamos sobre todo atesorarla y ponerla en práctica, Padre. Esa es nuestra oración y es nuestra petición en esta mañana, Padre. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada terminamos un tema que eran las profecías que apuntaban hacia Jesucristo. Profecías de mucho tiempo atrás, pero hoy, esta mañana, vamos a hablar de un solo tema, de un tema simplemente para esta semana, antes de comenzar el próximo. Un tema que lleva por título Buscando Justicia en un mundo injusto. Y no sé si todos estemos de acuerdo en esa última frase, en un mundo injusto. Ciertamente todos, a nuestro criterio, siempre la justicia va a variar, ¿verdad? Lo podemos
notar, lo podemos oír en nuestros hogares, especialmente con nuestros hijos. Oh, esto es injusto. Que dicen, it's not fair. No, no es justo. No es justo, ¿por qué? Porque a nuestro criterio tal vez alguien más tendría que estar pagando el precio de la justicia. A nuestro criterio tal vez alguien más está peor que yo y debería de pagar el precio de la justicia. Pero para Dios la justicia es justicia en general. Como el pecado es pecado, no importa la magnitud del pecado, si el que tenga menos o el que tenga más, es pecado. La justicia es de la misma manera, debe ser aplicada a todos por igual. Entonces, buscando justicia en un mundo injusto, lo podemos ver el día a día en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde vivimos, en este país, en el mundo entero. Hay injusticia, ¿verdad? Hay injusticia. Todos hemos visto la anulación de un jurado, miembros de un jurado asesinados, jueces y abogados corruptos, la policía creando evidencias para condenar a un acusado. Y esto es solo en las cortes de justicia. Hay políticos que manipulan los fondos públicos para favorecer a sus cómplices, mientras algunos vecindarios siguen bajo el control de las pandillas y los traficantes de drogas. No hay duda de que la ciudadanía a menudo es objeto de la corrupción y la injusticia, pues sucede en todos los niveles de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo debemos de responder a los eventos injustos en las vidas de los niños antes de nacer? O en las vidas de los ancianos, de los deshabilitados y aquellos de diferente contexto racial o étnico? Esta es una pregunta que muchos cristianos todavía no han podido contestar. La verdad es que Dios ve las injusticias perpetradas contra todos los oprimidos y obra a favor de ellos. Dios nos reta para que nosotros hagamos lo mismo. Dios nos reta a que nosotros busquemos la justicia, busquemos la manera de aplicar la justicia. Porque sí, la injusticia lo vemos todos los días. Aquí habla de algunos temas específicos, como es el maltrato de los niños, o el aborto, o el maltrato a los ancianos, o a las personas que tienen discapacidades. ¿Qué tan justo es eso? ¿Qué ha estado o ha llegado eso a nuestro pensamiento en algún momento? Tal vez no hemos tenido que lidiar con ello. Pero que sí, empezamos a ver eso como parte de nuestra vida. La pregunta para comenzar es, ¿conoces algún caso de injusticia? ¿Algún caso de injusticia? No sé si oyeron hace algunos días o unas semanas de este trailero que tuvo un accidente, que a causa de ello murieron algunas personas. El juez le dio una sentencia de ¿cuánto? De 110 años. Y eso nos lleva a pensar si en realidad eso es justo. Sí, murieron personas, fue algo intencional, fue un accidente en realidad. ¿Cómo podemos definir si eso fue a cuestión de su color de piel o de su lenguaje, o fue a causa de simplemente la justicia aplicada en general? Tenemos que pensar en muchas situaciones que vivimos el día a día, que en realidad se demuestra la injusticia. Para esto vamos a estar el día de hoy y vamos a estudiar el libro más grande del Antiguo Testamento. Así de que espero que el día de hoy traiga en tiempo, hermanos. Porque vamos a estar estudiando
todo ese libro? El libro de Abdías. Oh, sí, hay un libro que se llama Abdías, hermanos. En la palabra de Dios. Es el libro más pequeño que hay en el Antiguo Testamento. 21 versículos. 21 versículos. Es todo lo que hay en ese libro. El profeta Abdías, uno de los profetas menores. Y tal vez me van a preguntar, hermano, ¿y dónde está ese libro? Está en la página 1002. Ok, no, yo no conozco su Biblia, hermano, hermana. Así de que no sé en qué página esté de su Biblia, pero en la mía está en esa página. Pero ese es un libro que solo es un capítulo de 21 versículos. El libro de Abdías. Si alguien lo tiene, le voy a pedir que me lea del versículo 1 al 4 para comenzar este estudio. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová. El mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Le reitero, hermano, hermana, el libro de Abdías está entre el libro de Amós y el libro de Jonás. 21 versículos, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, que nos habla de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado para alguien específicamente, para un pueblo, el pueblo de Edom. Y el profeta Abdías nos empieza a identificar quién es el transgresor, quién es el culpable, quién es el responsable. Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom. El pueblo de Edom. ¿Quién era el pueblo de Edom? Si recordamos la historia de Jacob y Esaú, dos hermanos, ¿verdad? Que uno de ellos quería la primogenitura, que el otro se la vendió por un plato de lentejas, que de alguna manera había un conflicto entre ellos, pero que en algún tiempo hubo una reconciliación. El pueblo de Edom era descendencia de Esaú. Y entonces vemos aquí que hay un problema con este pueblo de Edom. Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Las naciones han recibido el mensaje. Las naciones han recibido a este mensajero que Dios envió para llevarles un mensaje específico. Dice la continuación de este versículo 1, dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Levantaos y levantémonos, dice, contra este pueblo en batalla. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje a las naciones, a todos los enemigos de este pueblo. Los llama a que se levanten en batalla contra él. Dice versículo 12, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Esto es
lo vemos algo como que Dios sí ya lo declaró. No necesariamente que ya haya sucedido, pero Dios lo declaró. Dice, te he hecho, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones y abatido en gran manera. Los enemigos de Edom han oído el mensaje de Jehová. El llamamiento es levantarse en armas, levantarse en contra de este pueblo. Tiene que haber alguna razón. Tiene que haber un porqué de que Dios hace ese llamamiento a las naciones de levantarse en contra de este pueblo de Edom. Versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Vemos la razón y vemos el porqué del llamamiento de Dios en contra de este pueblo. La soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermanos? ¿Qué es la soberbia? ¿Cómo podríamos definir una persona que tiene soberbia? Una persona que se enaltece. Una persona que cree que tiene la capacidad mucho mayor que cualquier otra persona. Una persona que piensa que tiene la autoridad sobre los demás, sin importar qué. Soberbia. Vemos que la raíz de este problema es la soberbia de este pueblo. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras, dice, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Este pueblo tenía el entendimiento, o pensaban que eran invencibles, que indestructibles, que por el estar en los lugares más altos, en los lugares más escondidos, no había quien pudiera derrotarlos. Dice, en tu altísimas moradas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién? ¿Quién podrá contra nosotros? Decía este pueblo. Era un pueblo lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y que Dios entiende esto y hace un llamamiento a las naciones para ver qué hay en realidad en el corazón de este pueblo. Orgullo. Pero la respuesta de Dios en el verso 4, dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De ahí. No importa, ciertamente en el pensamiento de nosotros hay tantas cosas que a veces pensamos que somos mejor que alguien, de alguna manera. Y le damos el crédito a Dios. Decimos, oh, Dios me dio este talento. Gloria a Dios, yo soy mejor que los demás. No, Dios ve aquí el orgullo en el corazón de este pueblo y dice, si te remontares como águila. En otras palabras, hace referencia a aquella ave que en ese momento yo creo una de las aves más poderosas, de las aves menos alcanzables, que siempre están en las alturas, en lo más alto, donde nadie puede llegar. Hace referencia a las estrellas, lo inalcanzable para el ser humano. Dice, aunque entre las estrellas, dice, pusieres tu nido. Aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En otras palabras, no importa dónde se metiera este pueblo de Edom, no importa dónde se escondiera, no importa dónde tuviera su guarida, su lugar secreto, dice, de ahí te derribaré.
a invitar a alguien que vaya a Isaías capítulo 2, verso 11, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema, que vemos que estaba este tema muy profundo en el corazón de este pueblo, que era la soberbia y el orgullo. Isaías 2:11. Dice la palabra de Dios, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. En otras palabras, todo esto que el ser humano en algún momento puede tener en su corazón, en su mente, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. No importa dónde esté nuestro pensamiento, hermanos. No importa lo que pensemos que podamos hacer o que podamos ser en este mundo. Algo que no le agrada a Dios es la soberbia. Algo que no le agrada a Dios es que haya orgullo en nuestro corazón. Y se lo hace saber a este pueblo de Edom. Dice: no importa lo que tú creas, no importa lo que tú creas que seas, no importa donde tú creas que estés. Dice: yo te alcanzaré. A donde quiera que estés, yo te alcanzaré, y yo te derribaré, y yo te tumbaré de donde tú crees que estás. Si tu pensamiento no está de acuerdo al de Dios, si tu pensamiento no está agradando a Dios, si lo que hay en tu corazón en realidad no tiene nada que ver con lo que Dios espera de ti. Soberbia y orgullo. ¿Qué podemos pensar? No sé si alguien sepa un poco de la historia de este país, en la guerra civil. ¿Cuál fue la razón de esa guerra civil? ¿Qué es lo que peleaban estas personas entre sí? ¿Hermano? Esa fue por la razón de la esclavitud. La esclavitud. Sur dependía de la esclavitud. Había personas que querían mantener esclavos todavía en ese tiempo, que querían tener poder sobre alguien más. Y eso lo vemos a través de la historia, a través de la palabra de Dios, la esclavitud. Ser dueños de otra persona. Ser dueños de alguien más. Pensar que tenemos autoridad sobre alguien más, sobre todo, simplemente necesidad de poder. Necesidad de poder sobre alguien más. Y esa fue la guerra civil. La arrogancia de creer que un ser humano tenía el derecho de ser dueño de otro ser humano causó que hermanos fueran a la guerra contra sus propios hermanos. El pensar que podíamos tener derecho sobre alguien más. Arrogancia, orgullo en su corazón. Podemos ver a través de este pasaje que Dios llama a su pueblo a combatir la arrogancia. Tenemos que combatir la arrogancia. Dios lucha contra los arrogantes que olvidan que si no fuera por su gracia, estaríamos en la misma condición de los demás. Si no fuera por la gracia de Dios, tal vez también estaríamos lidiando con esas situaciones en la vida. Arrogancia y orgullo. Dios llama a su pueblo a combatir la arrogancia. La arrogancia nos enseña y no nos deja ver. La arrogancia nos engaña y no nos deja ver la realidad.
Dice, la arrogancia puede afectar nuestra visión. Podemos ignorar las injusticias, especialmente cuando nosotros nos sentimos cómodos y seguros. Cuando nosotros nos sentimos, hay veces que estamos en esa comodidad de nuestra vida, donde tal vez no estamos viendo más allá de nuestra necesidad, donde no estamos viendo más allá de la puerta de nuestro hogar, donde no estamos viendo para afuera qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. La arrogancia nos engaña y no nos deja ver la realidad. Eso puede afectar nuestra visión. Eso puede hacer que ignoremos las injusticias que en realidad se están viviendo en el mundo, porque nosotros estamos cómodos y seguros, hermano. Aún también Jesús se justificaba usando la Biblia, decía que la Biblia permitía la esclavitud. Entonces ellos se justificaban con eso. Y es lo que hablábamos hace un momento. A veces tenemos un talento y pensamos que somos mejor que alguien más y le decimos, es que Dios me ha dado este talento. No, eso es arrogancia. Eso es orgullo. Sí, la palabra nos habla de la esclavitud. El mismo pueblo de Dios estuvo 400 años esclavo en Egipto. Pero Dios lo sacó de ahí. Dios siempre va a luchar contra la arrogancia. Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano y hermana, ¿usted tiene hambre y sed de justicia? Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Porque de otra palabra, entonces no podemos vivir bajo el estándar que Jesucristo nos pone. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, y bienaventurados los misericordiosos. Misericordia, hermano. ¿Cómo podemos nosotros mostrar misericordia si en realidad no nos hemos dado cuenta de la necesidad? ¿Cómo podemos mostrar misericordia si en realidad no hemos visto la injusticia? No estamos enterados de ella. ¿Cómo podremos mostrar misericordia si no estamos envueltos en lo que en realidad está sucediendo? La palabra de Dios aquí en este libro de Abdías nos hace un llamamiento a ir más allá de simplemente ver nuestras necesidades, de simplemente ver qué es lo que yo estoy viviendo. Aquí hace un llamamiento a ir más allá. Tristemente dice, Edom estaba cegada por su orgullo. Estando más allá del alcance de las naciones, ignoró la grandeza de Dios. Ignoró la grandeza de Dios. Ignoró que Dios es el Dios todopoderoso. Ignoró que Dios tiene el poder para hacer y deshacer, para poner y quitar. El pueblo de Dios estaba lleno de orgullo y arrogancia. Voy a invitar a alguien que vaya al versículo 10 al 14 de Abdías. Amén. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevan extraños cautivos tu ejército y extraños entraban por tus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día a tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto,
ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén. Aquí vemos la causa. Aquí vemos la causa de lo que está por venir. De lo que está por venir a este pueblo de Edom. Dios declara: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios declara lo que viene para este pueblo y declara la causa, el por qué. Por la injuria a tu hermano Jacob. Por lo que has hecho con tu hermano, por lo que has hecho, y no tan solo parte del pueblo de Dios, sino era parte de su sangre. Era su sangre, era su hermano Jacob. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú también eras parte de eso. Tú también eras parte de aquellos que estaban acabando con tu sangre, con tu hermano, con su pueblo. Tú también formaste parte de eso. Es por eso que dice: te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí está la causa y Dios se la hace saber. Recordamos el evento de Abel y Caín. Abel y Caín, ¿qué pasó con ellos? Cuando Dios le preguntó a Caín por el bienestar de Abel, él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso el que tiene que estar cuidando a mi hermano? Fue la respuesta de Caín, sabiendo que lo que él ya había hecho: asesinado a su hermano. Es una referencia que tenemos, que aquí está sucediendo lo mismo. No tan solo que Esaú estaba permitiendo que otros hicieran en contra de su hermano, sino que él estaba haciendo parte. Sino que él estaba haciendo parte de lo que estaba sucediendo. Y es lo que nos dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No tan solo que fue parte de ellos, sino que también estaba haciendo burla de ellos. Parte de lo que le estaba sucediendo al pueblo de su hermano Jacob, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Estaba siendo parte con los que estaban acabando con su hermano. Es lo que Dios le hace saber a este pueblo de Edom. ¿Qué es lo que viene para él? Vergüenza. Dice: y serás cortado para siempre. Dice: tú también eras como uno de ellos. El pueblo de Edom optó por ser parte del problema, no parte de la solución. El pueblo de Edom vio la injusticia y no hizo nada, sino optó por ser parte de la injusticia, en lugar de ser parte de la solución, en lugar de ser parte de la bendición.
Aquí el profeta Abdías menciona tres acciones concretas. Dice, el pecado de Edom es que se deleitaron en ver la angustia de Israel. En verdad, aquí Abdías menciona tres acciones concretas. Dice, estando mirando. La segunda, alegrado. Y la tercera, jactado. Tres cuestiones concretas, tres situaciones concretas donde el pueblo de Edom, en lugar de ver la injusticia y actuar en contra de la injusticia, se quedó viendo. Se quedó viendo lo que sucedía, como que nada pasaba. Se quedó viendo cómo el pueblo de su hermano estaba siendo derrotado, cómo estaba siendo invadido. Se quedó viendo. Dice más adelante, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Él se alegró, el pueblo de Edom se alegró de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. A pesar de que en algún momento entre Jacob y Esaú había habido una reconciliación. Ahora no le importaba lo que estaba sucediendo. Ahora simplemente estaba ahí viendo y en un momento hasta se alegró de lo que sucedía. Dice más adelante, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. En otras palabras también, aparte de lo que no ayudó, aparte de lo que vio, aparte de que se alegró, ahora hace burla de lo que vivieron. Verso 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No tan solo que experimentó todo eso, sino que fue parte también sino que parte de lo que todavía quedaba ahí, fueron y tomaron parte de ello también. En lugar de ir a ayudar, en lugar de ver la injusticia que estaba viviendo, optó por ser parte de esa injusticia. Optó por llevarse lo que había quedado. Dice, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. O sea que si había alguna opción para alguien de salir de esa matanza, de salir de esa encrucijada, de salir de ese peligro, ellos estaban ahí para acabarlos. Dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces vemos que el pueblo de Edom estaba actuando de una manera totalmente opuesta a lo que Dios esperaba, a lo que Dios deseaba. Estaba actuando en contra de su hermano, en contra de su misma familia, en contra de su descendencia. Dios nunca ve la indiferencia como una posición neutral. La indiferencia para Dios no es una posición neutral, que estamos viendo la situación, que estamos viendo la injusticia y el estar ahí simplemente viendo. No pasa nada. Bueno, ya saldrán de eso. O ya les irá mejor en algún momento. No, Dios no ve esa posición de indiferencia como una posición neutral.
Dice, ¿cómo dice el dicho? Que el que calla, otorga. En otras palabras, si estamos viendo la injusticia y no decimos nada, pues quiere decir que tal, de alguna manera estamos de acuerdo con ella. ¿Verdad? No, pero hermano, pero es que esa es la vida de cada persona. No, es que es la injusticia que se está viviendo. Si no decimos nada, estamos de acuerdo con ello. La indiferencia siempre tiende a la violencia. Dice, Edom pensó que podía mantenerse distante y olvidó que Judá era su hermano y le debían auxilio y no indiferencia. La historia está llena de ejemplos cuando alguien le dio la espalda a otros, cuando alguna gente inicua los diezmaba. En otras palabras, el pueblo de Edom tuvo la oportunidad de hacer algo, pero optó por simplemente ser parte del problema y tomar parte de lo que los demás estaban haciendo. La indiferencia permite el aumento de la violencia. Edom comenzó a ver a Judá en la distancia, pero pasó a alegrarse, terminando por entrar por las puertas de la ciudad para robarse lo poco que los caldeos habían dejado. No tan solo que vio lo que sucedía, no tan solo que no hizo nada para ayudar, sino que también tomó parte de lo que había quedado después. Entonces volvemos aquí a la pregunta que Dios le hizo a Caín. O la pregunta que Caín le hizo a Dios, más bien. Cuando Dios le preguntó a Caín por el bienestar de Abel, él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso el que tiene que estar velando por mi hermano? ¿Soy yo acaso el que tiene que estarlo cuidando? ¿Soy acaso yo el que tiene que estar velando por lo que pasa o no pasa con mi hermano? ¿Cuál cree que sea la respuesta, hermano y hermana? ¿Cree que usted tiene que estar velando por lo que le pasa a su vecino? ¿O cree que usted tiene que estar viendo y velando por lo que le pasa a su compañero de trabajo? ¿O cree que tiene que estar velando por lo que le pasa a su familia de sangre? ¿Qué es lo que creemos? ¿O simplemente tenemos que preocuparnos por lo que me pasa a mí personalmente? La respuesta es sí, hermano. Usted tiene que estar preocupándose por lo que está sucediendo, por lo que está pasando, por las injusticias que el mundo está viviendo. La respuesta es sí. Todos tenemos la obligación de cuidarnos los unos a los otros. La obligación, no la opción. La palabra de Dios dice que tenemos que ver los unos por los otros. Entonces sí, dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces sí, la respuesta es sí, tenemos que estar velando por los demás. Por último, vamos a pasar al versículo 15 al 17, si alguien le da lectura, por favor. Amén. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Todas las naciones beberán y enquillarán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amén. Hermano y hermana, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante la opresión? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud
ante la injusticia, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Esa es la pregunta que tenemos que llevarnos el día de hoy. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante la opresión y la injusticia y la indiferencia? Abdías aquí profetiza: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Cercano está el día, hermanos. Cercano está el día de juicio. Es lo que está diciendo Abdías. Cercano está el día de juicio. Y la palabra nos dice que todos compareceremos ante ese juicio. Todos, no importa si usted es salvo o no es salvo. No importa si usted ha vivido una vida agradable a Dios o no. Todos estaremos delante de Dios en un juicio. Y es lo que Abdías aquí está proclamando: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Este concepto enseña que Dios tiene la autoridad y el poder para intervenir en los asuntos de la humanidad en cualquier momento. Y aquí el profeta lo declara con urgencia. Con urgencia, porque el día del Señor, dice, porque cercano está el día de Jehová. Cercano está el día en que tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho o no hemos hecho, de nuestra actitud, de nuestra indiferencia, de nuestra soberbia, orgullo, de lo que en realidad nosotros hemos hecho como creyentes. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. El profeta Abdías nos lo declara. Porque dice: pero el del día de Jehová casi siempre está asociado con un tiempo de juicio. Con un tiempo de juicio divino en el futuro. Cuando Dios llamará a todas las naciones a cuentas. A cuentas. El juicio de Dios no será arbitrario, ni tampoco motivado por el odio o alguna emoción apasionada. El juicio será retributivo, recibiendo como castigo lo que las naciones mismas hicieron contra otras naciones. Retributivo. En otras palabras, recibiendo. En otras palabras, cosechando lo que sembraron. En otras palabras, recibiendo de la misma manera que dieron. El juicio de Dios viene. Y lo declara aquí el profeta Abdías. Dice: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, ante la opresión? ¿Cuál es nuestra actitud ante la injusticia? ¿La estamos viendo? ¿O la estamos dejando pasar de largo? Porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Abdías termina mostrando que los propósitos de Dios se cumplirán. El propósito de Dios se cumplirá independientemente de cuál sea nuestro pensamiento, de qué es lo que estemos pensando. Si tal vez estamos como el pueblo de Edom, pensando que era un pueblo indestructible, inalcanzable. Y Dios dice: yo te cortaré de ahí, yo te bajaré de ahí, yo te tumbaré de ahí. Dios tiene presente el fin de la opresión social. Ante Dios no se puede encubrir la complicidad ni la indiferencia contra la opresión. La pregunta aquí, hermano, es cómo podemos nosotros luchar contra la injusticia. ¿Qué podemos hacer? Yo lo entiendo, y ese es el pensamiento de cada uno de nosotros. No, pues hermano, lo que yo haga no va a cambiar el mundo.
agregar un versículo que es en Mateo 12, dice, si no es conmigo, contra mí es, y el conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esa es una buena... Estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida. Para estar en el mismo pensamiento, para estar en el mismo sentimiento de lo que Dios quiere. Dice, el que no está conmigo, contra mí es. Pues en otras palabras, tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Porque Dios es un Dios de justicia. Y es lo que tenemos que buscar nosotros, la justicia. Nos habla de un remanente santo, un remanente consagrado, un remanente que ha sido fiel, un remanente que ha buscado la voluntad de Dios. Y ese remanente, dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, dice, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas que vemos día a día? Las vemos y pasamos y nos volteamos para otro lado para no verlas. No sé. ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas que estamos viendo en este tiempo de injusticia, de opresión, de maldad? Vamos a terminar con este párrafo. La injusticia se manifiesta de muchas maneras. A menudo, los centros de poder social, los mundos del comercio, el entretenimiento, el deporte, los académicos, etc., promueven agendas injustas como salarios insuficientes para vivir, o también promueven el aborto. Toda injusticia debe de ser expuesta, resistida y eliminada si fuera posible, porque siempre lastima a la persona oprimida y perjudica al opresor. Ningún cristiano ni ninguna iglesia puede terminar con toda la opresión, pero todos podemos ejercer influencia para liberar a un deshabilitado o a una joven embarazada o a una familia o a nuestra comunidad en general. En todo esto, Jesús nos recuerda en Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos anima a hacer algo en contra de la injusticia, a hacer algo en contra de la indiferencia, a no estar simplemente parados viendo que las cosas siguen sucediendo y no hacemos nada. Nos llama y nos dice que en cuanto se lo hicimos a alguien más, lo hicimos a Dios mismo. Así que, hermanos, los animo a que luchemos en contra de la injusticia. Que Dios los bendiga.